Es así. Hay una lesión a algún derecho, aquí, en la etapa de investigación. Te lesionan un derecho, imagínate. Algo tan sencillo como, por ejemplo, no te dejan participar en los actos de investigación, ¿no? Tú vas a una diligencia, por ejemplo, me ha pasado, te notifican una diligencia por Google, te dicen, no, vamos a recabar la declaración el 13 de septiembre o el 24 de septiembre vía Google Meet a las 8 de la mañana. Y tú te conectas, intentas, ingresas con el link que te aparece en la notificación, porque en la notificación te mandan un link. Estás esperando, llamas al asistente, no te contestan, dejas el mensaje, no te contestan. Y resulta que nunca te aceptaron, pero la declaración sí se llevó a cabo. Entonces, oye, hay un problema, porque estás realizando un acto de investigación sin mi participación. Y cuando yo tengo derecho a participar en todos. Entonces, tú lo primero que tienes que hacer es identificar la lesión de un derecho. Eso es fundamental, eso es lo primero. Tú identificas la lesión de un derecho y claro, lo segundo que tienes que hacer, habiendo verificado la lesión de un derecho, es darle la oportunidad al director de la investigación de que se reencamine, de que habiendo verificado que efectivamente ha lesionado un derecho, diga, uy, rayos, tienes razón, oye, no lo hemos aceptado cuando estaba en la cola, y acá están los mensajes que envió el asistente, que le estuvo llamando y no lo dejaron entrar, y el link al que estaba intentando ingresar era el correcto, es el link que nosotros le hemos mandado, sino que a última hora ese link no funcionó y tuvimos que crear otro, y nos olvidamos de avisarle al abogado del acusado, del investigado. Hay un problema. Por lo tanto, tienes que darle la oportunidad a este director de que reencamine, ¿sí? Comunicar la lesión del derecho. Solicitando, obviamente, la reestabilización de la vigencia de ese derecho, ¿no? Hay un derecho que se ha visto lesionado. Normalmente la vigencia del derecho lesionado. Oye, restabilízalo, ¿sí? Es decir, declara nula, por ejemplo, la diligencia, notifícame válidamente, déjame participar y ahí yo voy y hago mis preguntas. Se lo dices directamente a quien ha lesionado tu derecho. Oye, Jefferson, pero eso es absurdo, ¿no? Es como cuando el presidente le pide la nulidad a la fiscalía de por qué lo está investigando. No tiene sentido pedirle a quien te está lesionando que recapacite. Es que puede ser posible, y esa es la idea, hay que reducir a lo menos posible esta parte del litigio, por lo menos esa es la idea del código. Hay que darle la oportunidad a este fiscal de que se reencamine, porque puede ser que no se haya dado cuenta de la lesión. Tú puedes hacerlo entrar en razón, tú puedes hacerle entender que efectivamente existe en el proceso la lesión de un derecho. Entonces tienes que comunicarle la lesión y solicitarle el restablecimiento de la vigencia de ese derecho. Esto es fundamental. Sin esa oportunidad no vas a poder hacer nada. Tienes que darle la oportunidad. Una vez que has comunicado la lesión y has solicitado el restablecimiento del derecho, viene el tercer momento, que es la respuesta. Porque claro, tú le estás dando la oportunidad y le estás diciendo, oye, me estás lesionando el derecho. ¿Qué te responde? Es fundamental. Porque pueden haber tres opciones. Te dice, primera opción, oye, efectivamente, sí, tienes razón. Estamos lesionando tu derecho. Entonces vamos a aplicar medidas correctivas a esa situación, ¿ah? Tú no te preocupes, ¿ah? Oye, ¿no te han dejado entrar a la diligencia? Vamos a declararla nula. Mil disculpas, eso no ha tenido por qué pasar, sino que es un problema de coordinación. Gracias por avisarnos. Y implementa sus medidas correctivas, restablece el derecho, restablece su vigencia y se lleva adelante la diligencia respetando los derechos que tú habías reclamado. Sería lo más sencillo. Ahí tú no tienes problemas. Ya se implementaron las medidas,
ya te han dado la razón, se ha restabilizado la vigencia del derecho. Por lo tanto, no deberías tener ningún inconveniente. Una segunda opción es que cuando tú le comunicas la lesión del derecho y le pides el restablecimiento del derecho, él te diga, no, creo que no se ha lesionado ningún derecho. Él no afirma la lesión de un derecho. Dice, no, yo creo que estás equivocado. Date cuenta que lo que has hecho es ingresar mal al link. Entonces no es un problema mío, es un problema tuyo. Oye, quiero que levanten la medida de protección del testigo. No, eso no se puede hacer. Pero estás interpretando mal el código. Tú estás interpretando mal el código. Yo creo que está bien. Oye, tú tienes que notificarme la resolución con la que autorizaron el levantamiento de secreto de las comunicaciones de inmediato. No, tengo que notificártela cuando haya terminado de escuchar todos los audios. Todavía no he terminado, no tengo por qué notificarte. No, tienes que notificarme, no tengo. Entonces entras en una discusión teórica normalmente. Es posible que ante tu comunicación de lesión del derecho y tu pedido de restablecimiento, el fiscal te diga no. Yo creo que no hay ninguna lesión y no esté de acuerdo con tu posición. En ese caso, cuando él te dice no estoy de acuerdo y tú mantienes, porque ojo, tú puedes decir, oye, creo que se ha lesionado un derecho, te lo comunicas al fiscal, le pides el restablecimiento del derecho, el fiscal te contesta y tú dices, oye, tiene razón el fiscal, ¿no? Porque no, pues no se ha lesionado ningún derecho, no tiene ningún sentido continuar. Si te comunican la no lesión, entonces surgen dos opciones nuevas. Tú podrías decir, efectivamente, estoy de acuerdo, me has convencido de que no existe ninguna lesión, o no estoy de acuerdo, porque yo creo que sí se ha lesionado un derecho. Y si mantienes tu posición y consideras que efectivamente sí se ha lesionado un derecho y es el fiscal el que está equivocado, este es el camino en realidad que te habilita la tutela de derechos. Ese es el camino. Solo así podrías llegar a la tutela. ¿Estamos de acuerdo? Haces el comunicado de la lesión del derecho, le pides el restablecimiento de la vigencia, él te responde, te dice, considero que no hay ninguna lesión, o te convence o no te convence. Si no te convence, tienes expedita la vía para acudir vía tutela de derechos. Tú decides si lo haces, no es que sea obligatorio que el fiscal te responde, no hay lesión, tú consideres que no estás de acuerdo y obligatoriamente tengas que ir en tutela, no necesariamente. O no necesariamente tienes que hacerlo de inmediato. Puedes esperar, puede ser estratégico. Este no es el momento. En la próxima semana, el próximo mes. Pero te queda expedita la vía, ¿sí? No es una cuestión automática. No hay un plazo de la respuesta para interponer tutela, por ejemplo, no hay un plazo máximo. No, si no lo haces en 5 días ya no puedes presentar tutela. No, eso no existe, ¿sí? Salvo en el control de plazo. Salvo en el control de plazo en diligencias preliminares, que hay plazo de 5 días. Pero aquí en la tutela no hay un plazo, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto es importante. La otra posibilidad de respuesta es el silencio. Ojo, es el silencio. Y en el silencio, tú haces el pedido, tú le comunicas y le haces el pedido. Le dices, oye, se ha lesionado un derecho. Pido el restablecimiento. Ni lo probé en el escrito, ¿sí? Pasa una semana, pasan 2 semanas, pasa un mes, pasa 2 meses y no te responden. Simplemente no te responden. Si no te responden, tú lo que tienes que hacer obligatoriamente ante el silencio, obviamente siempre está el camino de querer no continuar. Si no continúas, pues queda el tema. Pero si decides continuar, tienes que ser reiterativo. Aquí. Porque si tú eres reiterativo, entonces en ese momento lo que estás haciendo es decirle que mantienes tu interés en el reclamo.
en esta comunicación de la lesión de un derecho. Yo mantengo mi interés, mantengo mi idea y mi posición de que se ha lesionado un derecho, solo que no me está respondiendo, pero te voy a reiterar que sí. El reiterativo, ser reiterativo, implica como mínimo 2 veces. O sea, si me preguntan por número exacto, yo diría 2 veces. Mínimo. Mínimo. Es decir, una, comunicas la lesión y le pides el restablecimiento. No te responde. Eres reiterativo cuando vuelves a presentar un escrito y le dices, oye, te he dicho que se ha lesionado un derecho. Ya fuiste reiterativo. Con eso, con esas 2 veces, ya tú tienes expedita la vía para poder plantear una tutela de derechos. Es una especie de silencio negativo, ¿no? De silencio administrativo negativo. Es decir, no te responden ante un pedido, se entiende que es negado. Y como se entiende que es negado, regresas a la posición de que no hay lesión. Y por lo tanto habilitas la vía para ir en tutela de derechos. ¿Sí se entiende? Porque ha sido reiterativo. Mínimo 2. Jefferson, y si quiero pedirlo 3 veces, dale, no hay ningún problema. Y si quiero pedirlo 4 veces, dale, no hay ningún problema. No hay un límite. Pero no me responde. Si quieres seguir insistiendo, dale. Pero como mínimo lo hiciste 2 veces, mantienen el silencio, por lo tanto ya tienes expedita la vía de la tutela de derechos para ir a reclamar. ¿Están de acuerdo? Es un escenario importante. Ahora, aquí creo que me he olvidado de una posibilidad. Porque, a ver, estamos. Tú primero ubicas la lesión del derecho, consideras que se ha lesionado. No me dan copias, no me dejan participar, solicito actos de investigación y no me los dan, etc. Luego tengo que comunicar esa lesión y pedirle el restablecimiento de la vigencia al director de la investigación, al fiscal. Luego vendrá su respuesta. Si su respuesta es, tienes razón, voy a adoptar medidas correctivas, gracias. Si te dicen no, yo creo que no hay lesión, ya sabe, te puede convencer o te puede no convencer. Si no te convence, estás expedito para la tutela, no hay plazo. Tú decides cuándo, pero ya tienes por lo menos el camino libre, ya está limpiadita la cancha. Si hay silencio, tú puedes no continuar y si continúas necesitas de un reiterativo mínimo 2 veces. Pueden ser más, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pero mínimo 2 veces y tienes expedita también la vía de la tutela de derechos. Pero, ¿qué pasaría? Fíjense. Si, por ejemplo, voy a poner una posibilidad acá. No se trata de un silencio expreso, sino se trata de una aceptación formal. Esta es otra posibilidad, se me había pasado. La aceptación formal. Por ejemplo, fíjense. En el ejemplo que les puse, tú quisiste entrar a la diligencia, nunca te dejaron entrar a la diligencia y tenían que dejarte entrar porque tú tienes derecho a participar en todos los actos de investigación que se programen, salvo uno, que es la declaración del coimputado que no defiendes. Vas y ubicaste la lesión de un derecho, que es el derecho a la defensa. Le comunicas la lesión al fiscal, le pides que restablezca el derecho. ¿Cómo lo hace? ¿Qué medida correctiva tendría que adoptar? Declara nula la declaración, vuelve a programarla para que yo pueda participar, ¿sí o no? Imagínate que tú le solicitas eso y en respuesta el fiscal te dice, bueno, vamos a programarla. Vamos a programar la declaración ampliatoria del testigo. Imagínate. Es decir, hay una aceptación de tipo formal. En el papel parece que te han dado la razón. Hay un caso muy conocido, tiene que ver con la tutela de derechos en general. ¿Pero qué pasó? Te cuento. En general, porque hay modalidades de tutela. Ahorita vamos a ver. Pero
un investigado antes de pandemia, sí, antes de pandemia, en un caso muy conocido, le solicita diligencias al fiscal. Le dice, señor fiscal, necesito que usted tome estas 5 declaraciones, 10 declaraciones. El fiscal le responde y le dice, la vamos a hacer. No te preocupes, la vamos a hacer. Recábese las declaraciones de tal, según la agenda fiscal. Y la agenda fiscal habrá estado bien llena, porque nunca programaron los actos de investigación. Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, y no programaban. Entonces el abogado va y le reclama al fiscal, y le dice, oye, ¿por qué no programas si yo te he pedido actos de investigación, las declaraciones de estas 5 personas? Y el fiscal le dice, no, es que no se puede por ahorita por el COVID, pues. Por el COVID no estamos trabajando y eso. Hasta que un día el abogado defensor se va a leer la carpeta a la fiscalía y mientras está leyendo la carpeta se da cuenta que los fiscales están tomando declaraciones de otros testigos del mismo caso. No sus testigos, otros testigos. Entonces se va en tutela y le reclama al juez y le dice, juez, yo le he pedido actos de investigación al fiscal y me ha dicho que los iba a hacer en un inicio. Nunca los programa. Y cuando le pregunto por qué no los programa, él me dice que por el COVID. Pero resulta que yo he ido a la fiscalía a leer la carpeta y le han estado tomando la declaración a otros testigos. ¿Por qué no a los míos? Si yo los había pedido hace tiempo. Fiscalía le responde y le dice, no, es que son testigos especiales, son de un cuaderno de colaboración vinculado. Y el juez, la Sala Nacional, resuelve y dice, lo que ha pasado aquí, porque la fiscalía decía, el pedido de la defensa debe ser declarado improcedente. ¿Por qué improcedente? Porque yo sí le he aceptado las diligencias. Y la tutela procede cuando o no considero yo que no hay una lesión o cuando hay silencio. Pero aquí no ha habido silencio y yo no he considerado que no hay una lesión. Yo le he dicho que sí, que lo voy a hacer. Entonces hay una aceptación improcedente del pedido de la defensa. Y la sala terminó decidiendo que, oye, está bien, tú le has dicho que sí, pero le has dicho que sí así de a mentiritas o más, le has dicho que sí formalmente. Le has dicho que sí para que no moleste, pero en realidad nunca lo hiciste. Entonces en ese caso hay una aceptación formal. No hay una aceptación material, no lo has hecho, lo debes hacer, lo debes programar.